Esto a veces salta así bastante fuerte. Es peligroso, pasar de un vagón a otro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva aventura en este canal. El día de hoy me encuentro en un bello parque en las afueras de la ciudad Sortavala, en la República de Karelia. Parque es un parque natural muy conocido acá en Rusia y muy conocido en la región de Karelia también. Entonces nada, quería mostrarles a ustedes un poco más cerca de la naturaleza y las bellezas naturales que podemos encontrar acá en esta bella región de Rusia. Espero que les guste este video, así que vamos y les muestro este precioso parque. Acompáñenme. Lo primero que tenemos acá es una cantera, básicamente, de donde anteriormente extraían mármol, cual utilizaban para diferentes construcciones en diferentes ciudades de Rusia. Esto obviamente es un pedacito nomás del parque. Vamos a continuar explorando y descubrir más cosas interesantes que tiene este bonito lugar. Vean amigos, si ven esas formas que tienen, tiene una textura bastante suave porque la han estado tocando durante todo este tiempo. Vamos a continuar explorando a ver qué encontramos. Como pueden ver, hay bastantes turistas, la mayoría de ellos son rusos, si no es que el 100% de ellos son rusos. No sé qué significa exactamente esa señal, pero supongo que es algo con que pueden transitar caballos o algo así. Interesante. Ahora entiendo por qué habían esos símbolos del caballo, es porque acá tienen este tipo de paseos en caballo. Bastante curioso, pero vean, cosas que se encuentra uno en estos lugares. Para los amantes de la caminata en los bosques, pues acá tenemos un bello bosque con un camino para uno transitar tranquilamente. Vean amigos, este es el lago, el color que tiene, vean, muy bonito, muy verde y el agua bastante cristalina. Vean, ahí se alcanzan a ver las rocas del fondo, pero está bien bonito. Vean el viento que hace acá también. Ahí los árboles se están moviendo constantemente. Creo que aquí encontramos una orilla ya del lago que está mucho más descubierta. Vamos a ver qué tan... Oh, claro, vean esto. Aquí se ve absolutamente todo, incluso se puede tocar el agua. Vamos a tocarla, a ver qué tan fría está esta agua. Vamos a tocar el agua, este bello lago en Ruskeala. Está perfecta, no está fría, no está caliente. Wow, qué precioso este lago, está súper bonito. Vean el agua súper cristalina, incluso se alcanza a ver el fondo hacia allá. Está muy bonito, vean esas plantas que crecen ahí. Incluso había un patito por ahí, pero ya se me perdió. Qué ganas dan de meterse a este lago, Está brutal para nadar. Vean eso, vean eso. Se alcanza a ver el fondo ahí. Está muy bonito este lugar. Donde están todos estos árboles es donde está el cañón con las rocas. A ver si si logramos acercarnos un poco desde allá. Supongo que la vista es mucho más bonita desde esa parte. Entonces vamos a hacer un recorrido por esta zona, a dar un rodeo hasta allá al fondo, a ver qué logramos ver. Hay bastantes turistas, sobre todo en esta zona, que es como la zona más conocida pues y más popular para tomarse fotos. Acá tenemos la vista desde el cañón. Es bastante grande y el lago es también de color verde. Ahí más o menos se alcanza a apreciar. Hay personas que están remando aquí en ese barco. Hay otras personas que se lanzan en esa, bueno, no sé, esa cuerda desde acá, como es de esa parte izquierda, y llegan hasta este otro lado. Vean, bastante adrenalina para lanzarse desde allá. Creo que vamos a ir a hacer un recorrido por el otro lado. Hay que ir a dar la vuelta a ver qué vistas tenemos desde allá. Creo que allá hay unas vistas mucho más bonitas, pero acá está bien interesante también. Vean el color que tiene el agua. Está súper bonito, aunque ha estado bastante impredecible el clima, la verdad. Llueve, deja de llover un rato y vuelve a caer un aguacero y así. Me tocó comprarme un impermeable porque está lloviendo y no quería mojarme. Ese impermeable es demasiado gracioso, parece una bolsa de basura de color amarillo, pero bueno, al menos me protege un poco de la lluvia. Vean, si ven, ahí viene, llegó allí y allá se lanzó otra niña, otra persona. Desde acá sí tenemos una vista bastante bonita y verde del lago. Vean esa belleza desde acá. Y no sé si escuchan, pero hay un canto constante de lo que son gaviotas. Creo que son gaviotas, pero están por todo lado. Están todo el tiempo haciendo mucho ruido.
Y hacia acá tenemos varias cuevas. Vean, ahí se alcanza a ver una. Vean, aquí tenemos una pequeña gaviota, pero estos son los que hacen un ruido constante a toda hora. Aquí están. Y no se inmuta de los humanos. Vean, ahí está posando para la foto. Y acá tenemos una pequeña plaza donde uno se puede sentar y apreciar el panorama que tenemos al frente. Entonces acá voy a sentarme un momento a comer algo y ya continuamos con el recorrido. Vean, acá tenemos ya el final de la cantera, bueno, del lago. Y hacia el fondo tenemos esa cueva que se ve allá. Por ahí se acabó de meter uno de estos botecitos que estaban con la gente. Bueno, amigos, vean, acá ya hemos llegado como a una pequeña parte abierta donde hay como varias casas hechas totalmente de madera. Vean, incluso hasta el techo creo que tiene algo de madera acá. Vamos a ver si se puede ingresar, no sé qué hay adentro. Supongo que son como souvenirs o algo así. Pero vean, todo está hecho bien bonito acá de madera, bien arreglado. Tiene incluso acá unos aparatos bastante viejos. Bueno, sí, básicamente lo que tenemos ahí es una tienda de souvenirs. Y acá tenemos restos como de la cantera. Vamos a ver si logramos agarrar una pequeña muestra para llevárnosla para nuestra colección de rocas de Rusia, de diferentes partes. Estas cositas que ha hecho la gente. Vean todo lo que hay. Son un montón de ellos. Estaba lleno, no se puede caminar bien. Bueno, he encontrado esta pequeña muestra que la llevaré de recuerdo de esta cantera. Vean, acá tenemos ese trabajo como hecho en piedra, mármol también, diferentes animalitos, diferentes logos, también bonitos. Y acá creo que es básicamente un taller donde trabajan la piedra. Vean, ahí está trabajando la piedra. Básicamente eso es un taller donde hacen manualidades con este tipo de roca. Acá hay incluso una pequeña colección de minerales. Vean esto. Incluso hay un fósil de amonite. Bueno, acá esta es ya la estación de trenes de Ruskeala. Y pues básicamente tenemos varias tienditas como lugares donde venden cosas. Y acá tenemos el tren. Bueno, ese es uno de los trenes turísticos que tienen acá, el Ruskealski Express. Y nada, entonces aquí usted viene y espera su tren. Son las 4:30 creo. Y mi tren sale a las 6:40 más o menos. Entonces nada, me toca esperar acá. Voy a buscar qué hacer. Bueno, amigos, vamos a subirnos a este tren, al tren turístico que vamos a llegar hasta el pueblo nuevamente. Ya les voy a mostrar cómo es por dentro más o menos. Bueno, amigos, vean, así es como se ve esto por dentro, todo bien organizadito, bien bonito. Y yo tengo el puesto número 29, pero no lo encuentro. Aquí está, número 29. Y este es el lugar, vean esto, lo bonito. Tiene pues una mesita con su lámpara, estas revistas y estas cositas que son como servilletas húmedas. Y vean cómo se ve. Pensé que no era, que este no era de estos trenes turísticos, pero vean, me tocó en el tren turístico, amigos. ¿Cómo la ven? Está bien bonito. Qué manera tan bonita de finalizar este pequeño viaje. Este es el pasillo del tren. Para acá hay otros vagones y para acá están nuestros vagones. También hay este aparato que nos da agua caliente para el té o para el café. Entonces de aquí ustedes agarran el agua caliente y vamos a ver si podemos acceder hacia los otros vagones. Escuchen eso, amigos, cómo se mueve, se ve horrible y esto a veces salta así bastante fuerte. Es peligroso, pasar de un vagón a otro.
Ven, esto, cada vagón es diferente, tiene su como su color y su decoración diferente. Este está bonito. Vamos ya pasando como 3 vagones desde donde estoy yo. Nada, amigos, de esta manera finalizo el video. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño viaje. Espero que les haya gustado este lugar. Nada, si algún día vienen a Rusia, pues les recomiendo visitar. No diría que obligatorio, pero si tienen la posibilidad de visitarlo, pues háganlo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden dar like, suscribirse si les gustó el contenido, comentar, déjenme saber sus opiniones. Yo siempre las estoy leyendo y respondiendo. Entonces, nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.